Gustavo Salazar Pineda es sin duda uno de los abogados penalistas más prestigiosos del país. Mientras algunos admiran su trabajo y ponderan sus virtudes en la materia, otros cuestionan su ética profesional. En 1984 fue elegido el mejor abogado penalista del país. Profesor universitario en el rubro, es autor de un sinfín de libros de derecho penal sobre sus defensas judiciales. En los años 80, su nombre se hizo conocido cuando asumió la defensa de Carlos Pizarro León Gómez. En poco tiempo se convirtió en el confidente de capos como Pablo Escobar, su hermano Roberto Velocito Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, Elmer Pacho Herrera, Miguel Rodríguez Orejuela, Julio César Nasser, el turco, Iván Urdinola Grajales, Fabio Ochoa Vázquez, Salomón Camacho, Orlandés Gamboa el Caracol, Diego Arcila Henao el Tomate, entre otros. Salazar decidió volcar parte de sus experiencias vividas al lado de estas personas a través de varios libros publicados, que se convirtieron en materia de opinión pública, dada que muchas de sus revelaciones resultaron sorprendentes. Esto decía Gustavo Salazar Pineda de sus experiencias. Medellín siempre se asesoró y se blindó jurídicamente, era su obsesión. Por eso la manipulación que hubo en el Congreso. Por eso la eliminación de la figura de la extradición. Por eso la influencia con políticos muy importantes redactando leyes que tenían detrás personas muy brillantes, exmagistrados, o nuestro invitado que ha sido reconocido como uno de los mejores penalistas del país, es profesor, ha escrito varios libros y fue también parte del equipo jurídico del Cartel de Medellín. Doctor Gustavo Salazar Pineda, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, para usted y para todo su selecto equipo de periodistas y para esa inmensa sintonía mundial. Usted conocía como nadie el Cartel de Medellín. Al final, ¿por qué encontraron a Pablo? Yo pienso que a Pablo lo encontraron porque le tocaban el talón de Aquiles de todo ser humano y sobre todo era el suyo, ¿no? Su familia. Pablo lo dijo que por su familia vive y por su familia murió. Y efectivamente, aledaño a su cumpleaños, yo recuerdo aquel día de diciembre del año 93, eso fue fatal para Pablo Escobar. Él sabía que hablando con él a través de los equipos de sonido que tenían instalados en Bogotá, en Medellín, y con la asesoría de organismos internacionales, sería su final. Y efectivamente así fue. Pablo Escobar Gaviria murió en diciembre de 1993 como consecuencia de una estratégica jugada de la época del presidente y por supuesto de aquellos que lo asesoraban. Y yo recuerdo que me lo dijo un miembro del Cartel de Medellín: Pablo no pasa de este año porque ya estaba definitivamente emocionalmente muy mal, y así fue como murió, como consecuencia de, sobre todo de su hija y de su hijo, que fueron siempre el amor de Pablo Escobar. Sí, precisamente cumplía 44 años en diciembre cuando fue dado de baja por el bloque de búsqueda. Pero, doctor Gustavo Salazar, se habla que él quedó totalmente solo. Sí, efectivamente. El país recordará que en julio él se fuga a la catedral en ese 92 y como consecuencia de ello, sobre todo el año 93, quedó solo, no solamente en el aspecto físico, sino en el emocional, porque ese año 93 fue el año que marcó ya el declive, el ocaso y finalmente la muerte de Pablo Escobar, como consecuencia, sí, de una serie de retaliaciones de él contra el Cartel de Medellín y sobre todo contra sus mejores amigos, que terminaron de aliados y amigos en sus acérrimos enemigos. Así ocurrió, Carlos. Sí, tal vez lo dijo el doctor Martínez Poveda, es tal vez la serie, como la ha hecho Caracol, que más se acerca a la realidad. Es asombrosa el parecido, el símil con la vida de Pablo Escobar, teniendo en cuenta, y eso es cierto, que el mejor reflejo
de lo que fue la vida de Pablo Escobar definitivamente lo hizo el doctor Alonso Salazar en ese libro, La parábola de Pablo. Yo creo que es muy casi exacto el retrato y es muy bien documentado. Me parece que es una serie muy buena y a mí me han dicho el asombroso también parecido que tiene el actor con Pablo Escobar, sobre todo cuando usaba ese gorro cosaco allí en la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Doctor Salazar, yo le tengo una última inquietud. Se ha presentado un episodio entre dos expresidentes, entre el expresidente Gaviria y el expresidente Uribe. El expresidente Uribe ha acusado públicamente al expresidente Gaviria de haber hecho pactos con delincuentes para poder dar de baja a Pablo Escobar. ¿Quién tiene la razón en esa discusión? Yo lo he dicho, lo ha afirmado toda una vida el expresidente Álvaro Uribe, porque eso es cierto, eso es innegable. Inclusive hay un decreto que fue el que facilitó ese pacto con los bandidos, y el expresidente Gaviria debe saberlo, de que esos llamados 12 del patíbulo fueron los que condujeron finalmente a la muerte de Pablo Escobar. Allí hubo personajes ya hoy extraditados muy famosos, Salomón Camacho, hubo también personajes que están en México y el famoso Guillo Ángel, ¿no? Es decir, es que los pactos fueron claros, hechos a través de resoluciones, a través de actas, y eso consta en libros que yo poseo pues a la mano, mantengo siempre, porque el ex fiscal de Grey, Gaviria, y los miembros del cartel de Medellín, a través del decreto 263 del 5 de febrero de 93, hicieron pactos de tanto fue que hicieron pactos que les dieron indulto, que después la Corte Constitucional dijo que eran ilegales, pero que ya por facultad debían de respetarse, pero eso es innegable. Ahí siempre el expresidente había tenido la razón y miente el expresidente César Gaviria Trujillo. Pues efectivamente esas personas hoy gozan de su libertad como parte de ese acuerdo, pero pues la pregunta es ¿hasta dónde participaron ellos de aquella balacera que le costó la vida a Pablo Escobar? Como siempre amba usted unos tierreritos, ¿no? No, Félix, tierreritos no, es que contar la verdad yo creo que hace parte del derecho de una sociedad hipócrita y doble moral como la que vemos siempre y sobre todo en estas épocas preelectorales. Abogado, sobre el tema de las nuevas revelaciones, usted dice que usted conoce de primera mano que los carteles le entregaron dinero a la iglesia, a representantes importantes de la iglesia. ¿Quiénes son esos representantes de la iglesia que recibieron dinero del cartel? ¿De qué cartel y en qué cuantía? A ver, Félix, primero empiezo por decir que hay una ilustre periodista que yo admiro mucho, que es María Jimena Duzán, que tiene una denuncia penal instaurada por el abogado Jaime Lombana en nombre del cardenal Alfonso López Trujillo. Yo ni la conozco, creo que he hablado una vez con ella en mi vida, pero me parece infame que se le someta a una investigación cuando dijo que el cardenal López Trujillo había recibido dinero de la mafia. Yo creo que el cardenal López Trujillo no pudo instaurar ninguna denuncia en el libro de Hernando Salazar Palacio hace unos años, porque todo lo que se dijo allí era cierto. Yo quiero contarle al país por primera vez que el cardenal López Trujillo va a tener que salir a decir si es cierto o no, que en el Club Medellín y en el Club Unión se reunió varias veces con Gustavo Gaviria, con Pablo Escobar Gaviria, salía del Palacio Arzobispal en su famosa limusina, se reunía a almorzar y a comer con estos mafiosos, se hacía besar el anillo y allí recibió varias veces dinero, en una de ellas un maletín con $150,000, a mí me lo dijo varias veces Otto González y un señor de nombre Francisco Quintero, que ahora creo vive en Alemania, y fue el primer socio de Gustavo Gaviria, primo de Pablo Escobar. Ese episodio, fueron varios, pero ese episodio es claro. Ahora, referente a Pedro Rubiano Sáenz, recibió dinero por intermedio del doctor Vladimir en nombre de Pacho Herrera, cuando creo que oficiaba como obispo de Cali, porque él es de Cartago. Raro sería que yo dijera que Pacho Herrera le hubiera dado plata a Rubiano Sáenz si Rubiano Sáenz fuera pastuso. Lo normal es que los prelados
que estuvieron cerca a la mafia recibieron dinero. En Medellín, Elías Lopera. Elías Lopera es un sacerdote que andaba siempre con Pablo Escobar en Medellín sin tugurios. En el fundador de la mafia, en el santuario, recibió de la mafia, le dio plata a Pacho Luis Gómez y a Camilo Gómez. Eso era normal, eso era el caché. Hace 20 años tener un mafioso amigo era lo normal y lo caché. 20 años después lo miramos como repugnante por la doble moral. Pero esos son los nombres y por supuesto que por eso el sacerdote budista acompañó a Pablo, porque le dio plata. García Herrero no hubiera ido a la entrega de Pablo donde hubiera sido un pobre diablo, no fue porque le dio dinero. Y también acompañé a otros dos mafiosos y acusados de narcotráfico que se hicieron acompañar por sacerdotes. Raúl Echeverri en el Valle del Cauca, el 1 de septiembre, un domingo del año 96, nos acompañó como sacerdote a la entrega de Pacho Herrera y nos prestó la curia, la sacristía. Eso fue un domingo, allá estuvimos con el general Rosso. Pues lo hacían porque recibían dinero, no porque solamente creían en Dios y porque creían en la amistad. Abogado, usted da un testimonio donde afirma que esto sucedió. ¿Cómo se puede probar eso? Más allá de la prueba testimonial que usted entrega, ¿quiénes pueden ratificar lo que usted dice? ¿Cómo se puede, a través de, no sé, alguna contabilidad, determinar que esos dineros se trasladaron a estas personas? ¿Cómo se puede probar lo que usted dice? A ver, en derecho existe en los capítulos hechos que se llaman, llamémoslos pruebas. Las pruebas son o un testimonio o indicios. Yo creo que el testimonio mío de alguna manera debe servir en la medida que, ustedes recordarán hace 11 meses, concretamente el 18 y 19 de marzo del año pasado, el escándalo tan grande que hubo referente a la aprobación de la extradición con no retroactividad, en donde yo dije que han recibido 15 millones de dólares, y ustedes pueden revivir esa noticia cuando Oviedo y varios abogados confirmaron lo que yo había dicho y no se volvió jamás a decir de eso. Y en derecho existe un aforismo que se traduce más o menos, un latinazgo como el de el que puede lo más puede lo menos. Si compraron medio congreso, ¿cómo iban a comprar un desvalido sacerdote, un obispo, por más encopetado y cardenal que hoy sea? Y otros los indicios. Si se dice, y lo vuelvo a repetir, que Pacho Herrera era del Valle del Cauca, de Palmira, y que Rubiano Sáenz es de Cartago y ofició en Cali, pues eso es un indicio que prueba. Si Rubiano Sáenz hubiera estado, por ejemplo, en La Guajira, y Pacho Herrera vivía o era de Palmira, pues yo creo que el indicio no cuadraba. Esas son pruebas. Ahora, Félix, de contabilidad sí me parece un imposible, ¿no? Eso sería como pedirle a una señora que está buscando que el marido le aparezcan pruebas de que es infiel, pues de que lleve a la casa los recibos del motel que pagó. Eso es casi un imposible. Abogado, pero usted dice el que puede más puede lo menos por los datos que usted dice, pero en ese menos cabe cualquier cosa. Entonces, ¿no se convierte esto en una acusación un poco temeraria al no tener, más allá de su testimonio, cómo certificarla? No, al contrario, yo lo que pienso es que el testimonio mío aporta algo que se viene diciendo. Yo creo que María Jimena Duzán es una mujer muy seria como periodista. Tengo entendido que ha recibido un premio. Pues si lo dijo, ella tiene sus pruebas. Aún más, yo aspiro algún día de pronto a poder encontrarme con el señor Quintero y que nos colabore, y voy a hacer unas investigaciones también en La Ceja, porque yo sé que allí hay unas personas vinculadas a doña Hermilda, la madre de Pablo Escobar, que fueron testigos de estos acontecimientos. Abogado Salazar, quiero volver con el tema de las pruebas, porque pues este es el país en el que siempre se pone de moda salir y acusar a la gente de formar parte de uno u otro bando o de estar relacionada o no con grupos ilegales, sin tener esas pruebas físicas que tanto hacen falta para poder acusar como debe ser a una persona. No estoy terciando ni mediando por las personas que usted acaba de mencionar, por los monseñores que usted dice que estarían involucrados con el narcotráfico, pero yo lo que sí creo es que en este país salir a acusar a la gente porque hay un testimonio de una reunión y no existe una prueba física, insisto, física, para poder comprobar eso puede resultar hasta peligroso. Y lo otro que me llama la atención es que las personas
que estuvieron en esas reuniones o ya no están vivas o ya no existen en el panorama político y también es casi que imposible verificar con ellos u otras personas de ese mundo la información que usted está contando. A ver, ilustre periodista, ¿no? Lo que pasa es que las personas siempre creen que las únicas pruebas son los documentos. No. En el derecho existe el testimonio, inclusive da lugar un solo testimonio a una plena prueba. Eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Testimonio calificado y circunstanciado. Mire que yo lo que hago es circunstanciar. ¿Cuándo circunstancio yo un testimonio? Cuando digo que una persona recibió concretamente Alfonso López Trujillo. Dije que en el Club Unión. Dije además que fue Gustavo Gaviria y Pablo Escobar quienes le dieron el dinero. Y cuando afirmo eso, yo creo que si ustedes vuelven a insistir, leen el libro de Hernando Salazar Palacio, que se llama El Cardenal, un libro editado por Planeta, y tengo entendido que colocó varios abogados durante meses a ver cómo podía denunciar al periodista Hernando Salazar. Abogado. Y no pudo. Entiendo perfectamente la referencia que usted hace, pero estamos hablando específicamente de su libro, y yo por eso le quiero preguntar, ¿por qué ahora y no antes? Es decir, en ese momento era tan importante López Trujillo como las otras personas. ¿Por qué 20 años después usted decide salir a decir estas cosas cuando en ese momento era mucho más fácil? Porque pues el tema estaba caliente, ya eso ya prácticamente pasa de moda. ¿Por qué ahora? No, porque es que yo estoy contando la historia de la mafia. Es que además yo no estoy diciendo, ni siquiera afirmo que ellos pueden haber cometido un delito porque en esa época no lo era. Lo que yo estoy contando son historias que refieren el desarrollo de la mafia. Pues obvio, no lo contaba en esa época porque yo soy soy partícipe de esta historia en los últimos 15 años. Pero es apenas lógico que las historias se cuenten después, pero no solamente en el campo de la mafia, en todos los demás campos. Mire que después de 20 años del Palacio de Justicia apenas se vienen a saber hechos que no teníamos conocimiento, porque es que la sociedad tiene una dialéctica, y es que dentro del momento histórico, por razones de Estado, se calla, o no solamente por razones de Estado, por intereses muchas veces personales. Yo lo que estoy narrando son acontecimientos, yo no estoy ni inventando, hasta ahora no he inventado nada, por eso les digo, si no mentí en lo más grande, ¿cómo va a mentir en lo más pequeño? Abogado, ¿no hace parte todo esto de una estrategia suya para vender más libros? Ah, no, es que, Feli, le cuento una cosa. A propósito de eso, me parece muy buena pregunta. Es lo siguiente. Yo no escribo ni siquiera para ganar dinero. Yo tuve 2 ofertas en Argentina y en México por este libro, y me decían, le adelantamos plata, y me dijeron, de 3 años. No, yo no escribo para eso. Aún más, yo no soy el que gano, es la editorial. Y no me interesa porque es que yo digo de alguna manera, y lo digo sin pretensiones, yo de mi profesión vivo bien, tengo forma de vivir bien, y escribir un libro es como tener un hijo. Es más, los problemas que uno tiene y la plata que pierde, no, esa no es la motivación en ningún momento. Doctor Salazar, hay una situación que usted denuncia en relación con el entonces, hoy exfiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento. ¿Cuál es específicamente? Sería bueno que los periodistas me ayudaran en esto. ¿Por qué no toman de un dato muy importante? La época en que salió Mauricio Guzmán Cuevas. En el libro aparece Cuevas Guzmán, pero es Guzmán Cuevas. De la alcaldía de Cali. Eso les va a dar un indicio grave contra Alfonso Valdivieso de lo que voy a contar. Supe, porque me lo contó Vladimir, que fue el que hizo la gestión, en presencia de Pacho Herrera. Supe que Alfonso Valdivieso habló con Mauricio Guzmán al inicio del 8000, de que no lo fuera a perjudicar, y en última instancia dijo, sí, no, tranquilo, yo le guardo la carpeta. Cuando el fiscal Valdivieso va a salir de la Fiscalía General como candidato presidencial, se reúne con Mauricio Guzmán y le dice, apóyame, voy a salir a ser candidato presidencial, quiero que me apoyes públicamente. Le contesta Mauricio Guzmán, yo estoy ya comprometido con el presidente López para apoyar a Serpa. La retaliación de este señor, y tomen ustedes en cuenta la época en que abandona el cargo el señor Valdivieso, semanas antes se va donde los delegados, les dice, aquí está la carpeta, me le dictan orden de captura, me llaman a indagatoria y me encarcelan a este señor.
¿Dónde están las pruebas? Me dicen ustedes. Primero, el testimonio de mi amigo, que me contaba casi todo, el doctor Blairi. Y segundo, miren a ver la época, si es un indicio grave, cuando salió el señor Valdivieso de la Fiscalía, el último acto importante del 8000 fue el encarcelamiento de Mauricio Guzmán. Y ahí narro de que hay un cliente mío, Ernesto Tavera Rodríguez, y hay otro cliente mío de los 12 del Patíbulo, Salomón Camacho, dos muy reconocidos, confesos, de Bucaramanga y de Santander, que le dieron plata y dinero para la campaña al Senado a Valdivieso, y me lo dijo inclusive el señor Ernesto Tavera Rodríguez antes de que el fiscal fuera elegido. ¿Dónde me lo dijo? Yo narro ahí, en la cárcel nacional Modelo, donde él oficiaba de estafeta en la asesoría jurídica. Yo fui abogado de ese señor, y consta en las actas. Y el día que ustedes quieran, consigan el acta donde negociamos la pena con la Fiscalía. Yo como abogado Ernesto Tavera. Le fue muy bien y le dieron varios beneficios. ¿Por qué? Porque él me dijo, Alfonso me está ayudando para salir adelante en este episodio, porque yo le di dinero de mi campaña. Eso existe en los juzgados y está en la Fiscalía General. Ese es un documento, porque ustedes dicen, ¿dónde están las pruebas? Esos son documentos, averígüenlo. Abogado, pero no está usted acá jugando con varias cosas y obviamente también de manera muy hábil. Un conocimiento de una época que usted conoce como pocos y también jugando actualmente con el hecho de que todos ellos están muertos y nadie puede salir a refrendar estas historias y simplemente queda en una versión que usted entrega a partir del conocimiento de una época y de una respuesta que del otro lado es simplemente eso no es cierto. No, Freddy, ustedes no están muertos. Tengo entendido que el señor Camacho no está muerto. Y es muy importante, es uno de los más grandes e importantes de la historia de Colombia. El hecho de que esté muerto no le implica tampoco ninguna censura a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo no estoy jugando, yo estoy contando acontecimientos, además los conté antes. Yo lo dije en la televisión cuando Alfonso Valdivieso salió, él es un soberano, trafica con la soberanía de la justicia, lo dije, y lo afirmé y lo he escrito en otros libros. Por favor, es que yo le he contado la verdad, la historia, a través de los medios de comunicación, de otros libros. En la Fiscalía dejé muchas veces constancia. A veces en los medios de comunicación del exterior también dije, en Colombia se trafica con la justicia. Esto no es de ahora. Lo que pasa es que sale el libro como consecuencia de un desarrollo histórico de lo que llamemos, por ejemplo, la agonía de la mafia. Yo lo que estoy diciendo es, la mafia tuvo su historia y es la época de decir que también se está acabando como tal, como organización clásica. Abogado, ¿usted hoy sigue litigando? Llevo 3 procesos. Yo me estoy dedicado a escribir, a vivir fundamentalmente en España y en Argentina. No vivo de los libros, no necesito afortunadamente clientes, entonces no tengo motivaciones económicas, simplemente pues me pidieron en España que escribiera el libro. Aún más, ustedes mismos, el doctor Casas, y usted lo dijo con Julio Sánchez y María Elvira Gran, cuando escribí El abogado de la mafia se confiesa. No, usted no dijo nada aquí. Usted se quedó corto, le hace falta más, quedamos con ganas de más. Sí, pero ese quedar con ganas de más, pues de pronto ahora nos quedamos fue con ganas de las pruebas, porque como le digo, queda todo en un señalamiento general. Salió Alfonso Valdivieso. Cuando yo narro un episodio, esos son pruebas, se llama indicios. Por Dios, es que, y estoy diciendo, vayan a ver, en la Fiscalía y en los juzgados deben haber archivos de lo que le estoy diciendo del señor Salomón Camacho y del señor Ernesto Tavera. Aún más les voy a decir una cosa muy importante que ustedes olvidaron. Hace unos años estuvo a punto de ser destituido Alfonso Valdivieso Sarmiento por un señor que llamó Orlando Vázquez Velázquez, que era el Procurador General de la Nación. Yo recuerdo que estaba encarcelado David Turbay y estaba encarcelado el señor Ernesto Tavera Rodríguez. Yo no sé por qué el procurador de esa época no destituyó a Alfonso Valdivieso, porque tenía las pruebas de su corrupción, tenía los cheques de don Efraín. Doctor Salazar, ¿de qué manera usted está atendiendo este tema de analizar la ley con las autodefensas? Efectivamente, como recordará el país, del famoso documento que yo elaboré en Costa Rica con un fiscal al cual se le dio más protagonismo al hecho de que el fiscal
había participado en la redacción que al contenido mismo. Efectivamente allí planteé el delito político de sedición y el día 19 de mayo, lo dije a través de estos medios, fui citado por 2 señores de la mesa de Ralito a efectos de que yo diera el concepto sobre la ley de justicia y paz. Yo he dicho y afirmado, y lo vuelvo a decir, que el Congreso, más que una ley, creó una criatura cuadraplégica. Se trata de una ley que quedó absolutamente mutilada y que con esa ley no es posible, o dicho de otra manera, es absolutamente imposible llegar a un final feliz con la ley de justicia y paz. En Villa Esperanza, aquí en Copacabana, Antioquia, fui citado por 3 personas de las 12 que participaron a puerta cerrada con el ministro del Interior, a efectos de que yo me pronunciara con algunas personas de la mesa sobre la ley de justicia y paz, y dije y afirmé que me parecía más prudente que nos sentáramos a analizar después de que se conociera el texto de la Corte Constitucional. Fui citado a Bogotá con otro colega, personas cercanas a otro comandante distinto a aquel de que es imprescindible tomar un nuevo rumbo en el Congreso y que no sea el presidente de la República que con la espada de Damocles de la extradición le dé el viraje al tema de la paz. Aún más, yo estoy haciendo un trabajo para demostrar que a Pablo Escobar le decían en textos legales y constitucionales, en decretos y en la Constitución, sin estar en un proceso de paz, sin ser delincuente político, le dijeron expresamente, a usted no lo extraditamos. A mí me parece que le ha faltado el proceso con las autodefensas un pronunciamiento absolutamente claro a nivel de ley y si se puede de Constitución, de que cualquier persona que participe en este proceso de paz no será extraditado. Porque además tuve, de los 12 del patíbulo, tuve una muy negativa experiencia con un señor en concreto, con el señor Salomón Camacho, que le dieron un beneficio, y el señor Alfonso Gómez Méndez, cuando era posteriormente fiscal general, lo revocó. Tuvimos que ir a la Corte Constitucional para que no le revocaran el beneficio, porque es que aquí las leyes se hacen de una forma que queda una incertidumbre jurídica. Hoy escuché muy atentamente al magistrado cuando dijo, no, es que van a tener que ser los jueces los que interpreten la ley, pero es que lo hizo ya la máxima autoridad del país, que es la Corte Constitucional, y resulta que en algunos temas esa ley no sirve. Señores, tengo un estudio sobre el caso de sometimiento a la justicia de Pablo Escobar, los decretos 2047, 303 del año 91, en donde expresa y claramente se le dijo a un señor que fue en su momento considerado delincuente común, no delincuente político, a un señor que jamás estuvo en un proceso de paz, se le dijo expresamente, no serán extraditados ustedes, y a nivel de la Constitución el día 19 de junio del 91, lo cual significa, que es lo que yo les he dicho, mientras no les digan eso, no se presente. Me llamó el señor Roberto Escobar Gaviria, aquí a mi apartamento, y sostuvimos una charla por más de hora y media, y él me dijo, doctor Salazar, lo acabo de escuchar, y me pidió el favor que lo contactara con usted, para que hiciera la defensa de algunas personas de esta agrupación, y yo le dije que no tenía sentido contactarlo con mi abogado, me dijo don Roberto, sabiendo que hace 15 años estábamos en estas mismas discusiones, y me dijo, doctor, ¿se acuerda que a mí me impusieron 40 años de prisión, cuando solamente en Colombia la pena era de 30, y el juez me hizo las rebajas de la forma más ilegal, y después me inventaron cargos? Y don Roberto durante más de una hora me platicó, me habló de lo que fue el proceso de sometimiento de su hermano y de él, donde yo fui uno de los artífices como abogado, y me dijo, doctor, si con leyes escritas y constitución escrita nos hicieron conejo, ¿cómo será con estos señores? A mí me parece que yo me quedé corto cuando dije que la ley era cuadraplégica. A mí me parece que no hay absolutamente herramientas jurídicas disponibles para un proceso de paz con jueces que todos los días cambian de criterio, porque nuestros jueces en Colombia son absolutamente manejables. Yo le puse
a don Roberto el ejemplo también del señor Urdinola, que le hacían conejo cada rato, y un señor que se sometió a hacer un servicio a la justicia de Colombia, que es el señor Henry Loaiza. En estos días, cuando iba a salir, le sacaron otros cargos de la PRIVA. Es decir, un estado donde los jueces y donde las leyes están al servicio del gobernante de turno no puede ser un estado serio en materia jurídica. Así lo he venido yo expresando, y creo que, como me dijo el doctor Roldán, que es uno de los abogados de los 40 que participaron, me dijo: doctora, ayúdenos a sentarnos a hablar sobre este tema tan grande, y cuando hayan leyes y cuando haya garantías lo haré, porque de resto yo no veo qué hacer. Es que se haga un decreto, varios decretos, como lo hizo el presidente Gaviria en su momento cuando usted también era ministro, ¿se acuerda? Que sacaron los decretos 2790, 2470 y 303 del año 91, en donde expresamente se prohibía la extradición. Y yo he seguido afirmando, se hacía con Pablo Escobar Gaviria, que incluso por esa época le decían: ni siquiera hay diálogos de paz con usted, porque usted es un delincuente común. Sí, pero una cosa, abogado Salazar, usted mismo acaba de decir que habiendo, porque digamos lo de la extradición se definió fue en la constituyente, que habiendo una constitución que decía que no hay extradición, también luego la cambiaron. Sí, también hubo cambios. Entonces, usted está diciendo que las leyes las cambian a acomodo del momento, y eso no es garantía para estos delincuentes. Entonces, le repito, ¿cómo un decreto va a ser garantía? Si una ley y una constitución, en lo que usted está diciendo, no han sido garantía, ¿cómo va a ser garantía un decreto? Pues me está dando la razón Mauricio, es decir, ni constitucional ni legalmente en Colombia hay garantías, porque es que este es un estado que hace conejo. La señora Rodríguez Orejuela es la mejor forma de mostrarle al mundo que en Colombia no hay garantías cuando las personas o son capturadas o se someten a determinadas leyes. Hoy día, Gustavo Salazar pasa sus días viviendo entre Argentina y España, países donde reside, aunque eventualmente regresa a Colombia y a otros países para asesorar a distintas personas. Según su propio testimonio, se dedica a disfrutar del dinero que cosechó a lo largo de toda su carrera, como uno de los abogados penalistas más prestigiosos de América.